Bien, buen día a todos los que no pude saludar y vamos a empezar con la clase de hoy. En la clase de hoy queda un tema de derivadas que se conoce con el nombre de derivación logarítmica. Derivación logarítmica. No confundan con la derivada de la función logaritmo, es decir, son dos cosas totalmente distintas. Pues nosotros obviamente usamos justamente la derivada del logaritmo para resolver. En realidad la derivación logarítmica es un método que permite resolver derivadas haciéndolas más sencillas, usando justamente las propiedades de los logaritmos. Es decir, que lo que hace la derivación logarítmica es justamente poder hacer una derivada que por ahí es compleja, hacerla mucho más fácil usando las propiedades de los logaritmos, y el método consiste en aplicar logaritmo natural a ambos miembros para justamente poder aplicar así las propiedades del logaritmo. Se puede aplicar en cualquier circunstancia, se puede aplicar si yo tuviera un producto, si yo tuviera un cociente, si yo tuviera una potencia, pero en realidad lo que ustedes lo usan para aplicar es cuando yo tengo una situación de una función elevada a otra función, que seguramente inclusive ustedes pueden tener tabulada esa fórmula, que es el caso de que tengamos que y es igual a u a la b, donde u es una función de x, como siempre sabemos, y b también es una función de x. Es decir, que u es g de x y b es h de x. Es decir, que tanto la base como el exponente son funciones de x. Bueno, el método de derivación logarítmica consiste en aplicar a ambos miembros. Entonces ponemos acá, aplicamos a ambos miembros logaritmo natural. Acuérdense que se llama así el logaritmo natural, aquel que tiene como base al número e. Entonces, si aplico logaritmo natural a ambos miembros, esto me quedaría así. Logaritmo natural de i es igual al logaritmo natural de u elevado a la b. Bueno, por unas propiedades de logaritmo, es decir, vamos a poner acá propiedad de logaritmos, sabíamos que el logaritmo de un número m elevado a la n era igual a n por el logaritmo natural, por el logaritmo, digo, en base a el número m. Entonces, eso puedo aplicar acá, y esto me va a quedar así. Logaritmo natural de i es igual a b por el logaritmo natural de u. Es decir, que el exponente lo puedo pasar a multiplicar al logaritmo natural de u. Y ahora sí, vamos a derivar. O sea que acá vamos a poner que en este paso derivamos ambos miembros. Y al derivar ambos miembros, en el primero me queda el logaritmo de i, que el estudiante sabía que era i' sobre i. Y en el segundo miembro, yo tengo un producto. Entonces, la derivada del primer factor, que es Acá la foto del pelo para Diana. por el logaritmo natural de u, más b sin derivar. Sí, olvidé. Juan, por favor, el micrófono. Repito entonces, en el segundo miembro tenemos un producto de funciones, por lo tanto tengo que aplicar la derivada del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero se trata de un logaritmo y me va a quedar así. U derivado sobre u. Bueno, el problema todavía no terminó, porque lo que yo estoy buscando es i'. Quiere decir que este i que está dividiendo lo voy a escribir acá multiplicando. Entonces no me quedaría así. B derivado por el logaritmo natural de u más b por u derivado sobre u. Todo eso que multiplica i, pero i era u a la b, entonces el estudiante acá tiene la fórmula que utilizaría en la práctica para resolver
la derivada de u a la b. En realidad, en la práctica, cuando tienen situaciones como u a la b, le exigen ellos que apliquen derivación logarítmica. Es decir, si dentro del enunciado del problema está bien claro aplicando derivación logarítmica, el estudiante deberá hacer todo este proceso. Si no le exigen esto, podría llegar a aplicar, si sabe de memoria, la fórmula. Es decir, que directamente puede aplicar esta última parte y se evita todo este proceso algebraico, que en realidad habría que hacerlo porque de esa manera le resultaría mucho más sencillo hacer la derivada de una función cuando tuviéramos el caso de u a la b. Insisto, cuando el estudiante tiene u a la b, cuando justamente la base y el exponente son funciones de x. ¿Está? Porque el estudiante podría llegar a tener dos situaciones distintas. Por ejemplo, el estudiante podría tener, si y es igual, por ejemplo, a la x, o vamos a hacer el caso completo que es a la u. En este caso, el estudiante tiene que saber que en matemática las últimas letras del abecedario se usan para variables, es decir, para incógnitas. Y las primeras letras del abecedario se usan para constantes. Es decir, que cuando aparece a la u, se supone que a es un número, o sea, una constante, y u es la función. Entonces, la derivada de a a la u, la tienen que tener tabulada por ahí, es u derivado por a a la u por el logaritmo natural del número a. Y en el caso que el loco tuviera al revés, es decir, que tuviera u elevado a la n, en ese caso sería que i' sería n por u a la n menos 1 por u derivado. Es decir, que son dos fórmulas similares al que hicimos, pero fíjense que en el primero la base es una constante y en el segundo el exponente es una constante. Y esto es una mezcla de las dos. Es decir, que tanto la base como el exponente son funciones de x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, con eso terminamos la bolilla 3. Y ahora viene una ¿Todo no es, profe? ¿Cómo? ¿Esta no es la 2? La 2, perdón. Tenés razón. Estoy confundido de materia. En el análisis matemático, en ingeniería es la 3. Bueno, ¿no tienen pregunta para hacer? Profe, ¿cómo era, disculpe, lo de u elevado a la n? En ese caso, ¿cómo era el tema de la constante y función? U a la n es, la base es una función y n es el exponente. La derivada de eso, esta es muy aplicada, o sea, esto aplica muchísimo ustedes a la práctica. Es n por u a la n menos 1 por u derivado. ¿Está? Es muy parecida a la de x a la n, lo que pasa que en este caso no tenemos la x, sino tenemos una función de x que sería que la denominamos siempre u. Cuando el estudiante ve la u o la b, o la w también, es porque se trata de funciones de x. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con las aplicaciones de la derivada. Van a ver ustedes que la derivada tiene bastantes aplicaciones y sobre todo a la economía. Pero primero vamos a empezar, nosotros mediante derivadas podemos encontrar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la curva en un determinado punto. Entonces, vamos a poner como título, es justamente eso, ecuaciones de la recta tangente y normal. ¿Qué datos tengo que tener yo para poder resolver este problema? Los datos que tengo que tener son, obviamente, la función, o sea, i igual a f de x, y necesito conocer al menos
necesito conocer la abscisa del punto donde yo quiero trazar la recta. ¿Está? Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo para poder demostrar las ecuaciones. Entonces dibujamos un sistema de ejes. Profe, ¿puede repetir los datos que tenemos que tener? ¿Sí? Los datos que yo tengo que tener mínimos para poder resolver el problema es obviamente la función, o sea, y igual a f de x, y el segundo dato que yo tengo que tener es justamente la abscisa del punto en cuestión. ¿Está bien, Lucrecia? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces yo voy a dibujar mi función, ahí la tenemos, y igual a f de x, y como yo conozco el valor de x1, tranquilamente puedo dibujar en ese punto las dos rectas que quiero calcular. Es decir, que la vamos a dibujar, primero vamos a dibujar la tangente, acá la tenemos, vamos a dibujar la recta tangente, en el punto le vamos a poner la t de tangente, y voy a dibujar también la perpendicular. Acá tenemos la perpendicular. Acuérdense que la vamos a llamar n de normal, que la perpendicular a la tangente formarían 90 grados. Bueno, muy bien. Entonces, el estudiante necesita, como conoce el x1, que estaría acá, acá yo tengo el valor de x1, porque este es mi punto P1, necesito conocer también el valor de I1. Entonces, pero el I1 se obtiene reemplazando la x1 en la función. A veces le ahorran un paso y ya le dan las dos coordenadas, pero por eso le dije que estos serían los datos mínimos que yo necesito para resolver el problema. Si el estudiante se acuerda de álgebra y de geometría analítica, sabía que las infinitas rectas que pasaban por un punto se calculaban con esta fórmula que Massa está escribiendo, que era I menos I1 era igual a M, que multiplica a X menos X1, donde X1 y 1 eran las coordenadas del punto por donde pasara la recta, y M era la pendiente. El estudiante determinó, porque justamente esa es la definición, que la pendiente de una recta no era nada más ni nada menos que la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta con el semieje positivo de las X. Pero la tangente trigonométrica de ese ángulo alfa también era la derivada de la función en el punto. Quiere decir entonces, repito, por definición de pendiente, la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica que forma la recta con el semieje positivo de las X. Como yo estoy buscando la tangente, entonces va a coincidir que justamente esa tangente trigonométrica no era nada más ni nada menos que la derivada de la función en el punto x1. Teniendo en cuenta esto, yo ya tengo el valor de x1, el valor de y1, y tengo también la pendiente, o sea que tengo el problema resuelto, y vamos a decir entonces que la ecuación de la recta tangente la calculo de esta manera. Y menos y1 es igual a f' de x1 que multiplica a x menos x1. Es decir, que lo que Massa terminó de escribir acá no es nada más ni nada menos que la ecuación de la recta tangente. Ahora tiene que saber otra cosa el estudiante de álgebra o de geometría analítica, y sabe que dos rectas son perpendiculares cuando sus pendientes son opuestas, es decir, tienen signos diferentes, y recíprocas, es decir, que están invertidas. Por lo tanto, la normal, que si bien pasa por el mismo punto P1, va a tener otra pendiente que es distinto a la tangente. ¿Y qué pendiente va a tener? Tengo que tomar esta pendiente, invertirla y cambiarla de signo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Y menos I1 es igual a menos 1 sobre f' de x1 que multiplica a x menos x1. ¿Qué hizo más acá? Invirtió la pendiente de la tangente y le cambió el signo. Por eso me quedó menos 1 sobre f'
de x1. Y esto no es nada más ni nada menos que la ecuación de la recta normal que pasa por el punto P sub. Ahí tiene entonces el estudiante la forma para calcular la recta tangente y normal a la curva en el punto cualquiera. Obviamente me tienen que dar como dato para poder calcular la función y al menos me tienen que dar el valor de x1. Acuérdense que el estudiante se estará preguntando ¿y cómo hago para calcular el I1? Muy fácil, reemplazo el valor de x1 en la función y yo tengo ahí el valor de I1. En muchos ejercicios me dan ya el punto completo, me dan el x1, me dan el I1, y lo que hicieron ahí es ahorrarme un paso, es decir, que no tengo la necesidad de calcular. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Borro? Bien. Y ahora sí vamos a otro tema importantísimo que lo toman casi siempre en los exámenes finales, que es la diferencial de una función. Entonces, buenísimo. Entonces tenemos, vamos a poner como título importante, diferencial de una función. Presta atención porque esto es un tema clave. Esto ya es unidad 3, ¿no, profe? Exacto. Este tema, si bien no tiene mucha aplicación en la práctica, pero sí es un tema muy pedido en los finales. Bueno, para hablar un poquito de diferencial, tenemos que recordar algunos conceptos de límite. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Nosotros sabíamos, ponemos acá, concepto de límite, que decía que el límite, con x tendiendo al valor a de una función f de x, decíamos que era igual a L, si y solo si el valor absoluto de la función menos el límite cada vez se hacía más pequeño cuando yo tomaba valores de x próximos al valor a. Entonces, acá yo puedo decir que ese épsilon que está acá tiende a 0 cuando x tiende al valor a. Y ustedes sabían por otra definición de que si el límite de una función me daba 0, era porque esa función era un infinitésimo en ese punto. Es decir, que si yo digo que el límite con x tendiendo al valor a de épsilon es igual a 0, entonces épsilon es un infinitésimo en x igual a a. Entonces ahí aparece un teorema importantísimo que dice que toda función difiere de su límite en un infinitésimo. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá, y escribimos lo siguiente. Comilla, toda función f de x difiere de su límite L en un infinitésimo. Muy bien. Entonces, si eso lo llevamos al concepto de derivada, es decir, que voy a trazar ahora esto, voy a dividir el pizarrón, y ahora pongo acá, por definición de derivada,
Fíjense lo que sucede. La derivada de la función, ¿qué era? El resultado de un límite. O sea, límite con delta x tendiendo a 0 del cociente incremental delta y sobre delta x, y esto me daba como resultado f' de x. Eso era la definición de derivada. Si ustedes comparan esto con lo que Massa empezó a escribir, comparen, fíjense que el cociente incremental juega el papel de la función, el límite juega el papel de la derivada, y justamente ahora tenemos que delta x tiende a 0, que sería lo que x tiende a a. Entonces, aplicando este teorema de límites, me quedaría entonces que la función, o sea, delta y sobre delta x, menos el límite, o sea, f' de x, va a ser igual a un infinitésimo. Es decir que, repito, la función menos el límite es igual a un infinitésimo. Y acá hay que escribir que obviamente que donde epsilon tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Es decir que ahí estamos aclarando que epsilon es un infinitésimo. Y lo vamos a poner acá, epsilon es un infinitésimo. Obviamente en este caso en x igual a 0. Perfecto. Entonces ahora vamos a trabajar con esta expresión acá. Y lo primero que vamos a hacer es, a este f' de x lo escribo en el otro miembro y me queda así, que delta y sobre delta x es igual a f' de x más el valor de epsilon. Y ahora voy a despejar delta y, entonces despejo delta y este delta x viene a multiplicar. Y como viene a multiplicar a una suma, entonces aplico distributivo y me queda así, f' de x todo por delta x más epsilon por delta x. El estudiante tiene dos sumandos ahí. Este que está acá, que lo voy a llamar 1, y este que está acá, que lo voy a llamar 2. Bueno, 1 se llama parte principal del incremento. Parte principal del incremento. Delta I. Y el 2 lo vamos a llamar término complementario. Entonces presten atención a lo que Massa le dice. Esta última expresión, o sea, esta que está acá, es el incremento de la función expresado mediante dos sumandos. Repito, esta última expresión, que es el incremento delta i, es una expresión dada por dos sumandos. El primero, o sea, el primer sumando, se llama parte principal del incremento delta i. Hola, ¿cómo le va? Y el segundo, Ese 2000 para el jueves, ¿está bien? ¿Cuál? el segundo para término, la resonancia. Recién para hacerse el jueves. Jueves. Rocío, Rocío, Sí. Le vamos a preguntar a la doctora. Sí, pues, Pero- Maldonado, el micrófono, Maldonado, por favor. ya me hizo esta mañana. Bueno, repito entonces, el incremento de la función delta i está expresado mediante dos sumandos. El primer sumando se llama parte principal del incremento y el segundo sumando lo llamamos término complementario. Y entonces ahora sí estamos en condiciones de definir la diferencial. Entonces escribo así, se llama diferencial de una función y se escribe di o df al resultado de multiplicar la derivada de la función por el delta x. Quiere decir entonces que la parte principal del incremento se llama diferencial de la función. Entonces, repito, dada una función
y igual a f de x se llama diferencial de una función a la parte principal del incremento, es decir, al producto de la derivada de la función por el delta x. Entonces, ponemos acá como subtítulo, ponemos definición. Y en la definición decimos que si y es igual a f de x, entonces el diferencial de y, fíjese cómo se escribe, una d de nuestro alfabeto, minúscula de y, es igual al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Ahí tienen ustedes la definición de la diferencial de la función, que no es nada más ni nada menos que la parte principal del incremento. Entonces, repito, se define como diferencial de una función a la parte principal del incremento, es decir, el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente delta x. Y entonces, ahí lo tenemos como definición, decimos que si y es igual a f de x, el diferencial de y, fíjense cómo se escribe, es igual a f' de x por el delta x. Muy bien, pero esa no es la fórmula que nosotros normalmente usamos en el práctico. Y entonces viene un pequeño capítulo acá, que obviamente que todo viene a continuación, que se conoce con el nombre de forma analítica de la diferencial. Entonces acá escribo forma analítica de la diferencial. Repito, forma analítica de la diferencial. Entonces, para demostrar esto, vamos a partir de una función muy particular que se conoce con el nombre de función identidad. Es decir, que esa función identidad es y igual a x. Se llama así identidad porque y toma exactamente el mismo valor que adopta x. Entonces, si yo calculo el diferencial de y por el método que recién demostramos, es decir, que es la derivada de la función, esto me quedaría 1 por el delta x. ¿Por qué 1? Porque la derivada de x vale 1. Ahora, si y es igual a x, el diferencial de y será igual al diferencial de x. Entonces el estudiante observa detenidamente que los primeros miembros son iguales, entonces los segundos también lo son. Y queda demostrado entonces que el diferencial de x y el delta x son exactamente iguales. Entonces, da lo mismo decir delta x que decir diferencial de x. Entonces no escribimos más esto que está acá y decimos que el diferencial de y ahora lo vamos a escribir como f' de x por el diferencial de x. Esto que está acá es lo que el estudiante tendría que utilizar en el práctico para cuando le piden calcular la diferencial de una función. Es decir, que cuando calcula la diferencial de una función, el estudiante ya no escribe el delta x, sino que escribe el diferencial de x. ¿Por qué? Porque son iguales. Y lo notable de esto, y a eso quería llegar, es que si el estudiante, esto que está, el diferencial de x, que está multiplicando, lo escribe dividiendo, le queda así. Diferencial de y sobre diferencial de x. Pero eso no se lee así. Ahora les voy a contar cómo se lee. Esto se lee derivada de y con respecto a x. Repito, esto se lee derivada de y con respecto a x. ¿Saben por qué es importante y le digo esto? Porque esta es la notación que usó Leibniz allá por 1650, cuando Leibniz, junto con Newton, descubren la derivada. Es decir, con la única diferencia que Newton usaba su simbología que él quería, y como Leibniz era matemático, tenía una forma de escribir mucho más rigurosa, mucho más matemática, y es que en la actualidad seguimos usando la notación de Leibniz. Es decir que esto acá, vamos a poner así, notación
de la derivada de Leibniz. Leibniz. Con Z final, era Godofredo Leibniz, era un alemán, matemático, se murió muy joven, por lo tanto, por eso trasciende Newton con todo esto. Es decir que, insisto, esta es la notación que usó Leibniz para la derivada, y esto lo llamaba él derivada de y respecto de x. O sea, estamos derivando a la función y respecto de quién, de esta variable, esto inclusive cuando está la D minúscula imprenta de nuestro alfabeto, esto se llama derivada total. Es decir, si el estudiante tiene que leer esto que está acá, dice derivada total de y respecto de x. ¿Hasta ahí me va siguiendo el estudiante? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo voy a hacer una división acá, porque voy a dar dos cosas para no mezclar con lo que viene, que es la interpretación geométrica. Es muy común que el estudiante confunda el diferencial de y con el delta y. No son dos cosas iguales. Acá lo tienen. Fíjense que este es el delta y, que está expresado mediante dos sumandos. Y el primer sumando, o sea, la parte principal del incremento, eso es el diferencial de y. Lo vamos a poner acá para que quede bien claro que esto va a ser el diferencial de y. No tiene nada que ver con el delta y, pero sí son infinitésimos equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si el estudiante calcula el límite de delta x tendiendo a 0 de el delta y sobre el diferencial de y, el resultado le va a dar 1. ¿Por qué? Porque delta x y el diferencial de y, perdón, el delta y y el diferencial de y son infinitésimos equivalentes. Ohio, Massa no dice que son iguales, son infinitésimos equivalentes, es decir, que el cociente de ambos, cuando delta x tiende a 0, me quedaría 1. Y ahora cuando veamos el gráfico, se va a dar cuenta el estudiante de lo que estoy hablando. Muy bien, entonces ahí tiene el estudiante todo lo que sea diferencial. Le voy a sacar una foto a esto. Esto tiene que estar muy, muy bien estudiado. Y ojo, cuando hablo de muy bien estudiado, estoy hablando de para el final, porque en la práctica es muy fácil resolver la diferencial de la función, porque lo único que tiene que saber el estudiante es derivar, porque es justamente la derivada de la función por el delta x o el diferencial de x, que son iguales. ¿Alguna pregunta antes de borrar? Bueno. Y ahora vamos a ver qué representa en el gráfico la diferencial de una función. Y ahí el estudiante entiende un poco más la diferencia que hay entre el delta y el diferencial de y. Entonces, el título que lleva este tema es Interpretación geométrica de la diferencial. Entonces, escribimos acá, interpretación geométrica de la diferencial. Entonces, cuando obviamente hay una interpretación geométrica, hay un dibujo, entonces Massa va a dibujar una función cualquiera. Ahí tenemos nuestra función. Esta sería y igual a f de x. Voy a dibujar una recta tangente en cualquier punto de nuestra función.
Vamos a dibujarla a la recta tangente. Acá la tenemos. Y esto sería mi recta tangente. Muy bien. Y este sería el punto de tangencia que lo vamos a llamar punto P. Muy bien. Entonces, ese punto P, el estudiante sabía, tenía dos coordenadas, un valor de X y un valor de Y. Entonces, vamos a... Acá tenemos el valor de X y acá tenemos el valor de f de X. Bueno, y lo que hacíamos, si ustedes se acuerdan, con el tema de la derivada, incrementábamos delta X y el loco pasaba a otra posición. Para que el dibujo salga bien, vamos a hacerlo con algún elemento de dibujo. Entonces acá masa hace el movimiento que tendría la función incrementada. Es decir que acá yo tengo justamente el valor de X más delta X. Y acá tenemos lo que ya sabíamos, el valor de f de X más delta X. Acá tenemos este valor hasta la función. Esto sería f de X más delta X. Muy bien. Y acá también prolongamos esto. Y empezamos con la demostración. Esto que está acá lo voy a borrar para que no se confunda. Esto no es nada. No necesitamos saber ese valor. Pero sí necesitamos saber lo siguiente. Vamos a ponerle letras a un triángulo. Primero necesitamos conocer o saber de que este ángulo era el famoso alfa que formaba la recta tangente con el semieje positivo de las X, que ese ángulo alfa también lo podemos trasladar acá y ese alfa se encuentra en esta posición. Acá lo tenemos al ángulo alfa. Ahí aparece un triángulo muy importante, le vamos a poner letra. Esto vamos a poner A esto lo vamos a llamar B, y a este puntito lo vamos a llamar C. O sea que yo tengo un triángulo rectángulo, fíjense, PAB. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, ponemos acá, en el triángulo PAB, se sabe entonces que la tangente trigonométrica del ángulo alfa es el cateto opuesto, o sea, AB, sobre el cateto adyacente que es PA o AP, como a ustedes les guste. Bueno, acá hay dos cosas importantes para señalar. Primero, fíjense que AP o PA, como quieran, es delta X. O sea que yo escribo acá, PA es igual a delta X. Y sabíamos también que la tangente trigonométrica del ángulo alfa, como es el ángulo de la tangente, era la primera derivada de la función en el punto. O sea que tangente de alfa era f' de x. Si estas dos cosas las sustituyo acá arriba, esto me quedaría así. En vez de poner tangente de alfa, Massa pone f' de x. Y en vez de poner AB dejamos como está, pero en vez de poner PA, Massa escribe delta x. Y fíjese lo notable de esto. Si yo despejo el segmento AB, ¿qué me queda? Este delta x que está dividiendo, lo escribo multiplicando acá y me queda f' de x por el delta x. Y eso no era nada más ni nada menos, yo ya borré, pero ustedes lo tienen escrito, lo tienen inclusive en sus fotos, van a ver que esto era el diferencial de y. Entonces llegamos a la conclusión justamente que el segmento AB es el diferencial de y eso es lo que escribimos acá. O sea que el segmento AB que tenemos en el dibujo es el diferencial de y. Ahí esto es lo que tenemos que nosotros tener y recalcar bien, ahí lo tenemos, que el segmento AB es el diferencial de y. Entonces venimos acá con nuestras cotas y decimos que desde A hasta B, todo eso, y esto lo tienen que marcar bien, es el diferencial de y. Y hasta, o sea, AC, era el delta y. Y fíjense el estudiante, la diferencia que hay.
Una cosa es el diferencial de I y otra cosa es el delta I. Y este pedacito que ustedes tienen acá de C a B no es nada más y nada menos que ese famoso término complementario que figuraba, que era el producto de epsilon por delta X. Y fíjense ustedes que si yo calculo el límite con delta X tendiendo a 0, esta distancia entre la recta y la curva se hace cada vez más pequeña hasta terminar de hacerse 0. Por eso, en el límite, el delta I y el diferencial de I son equivalentes y por eso su cociente vale 1. Por eso ahí está la explicación de por qué vale 1. Pero lo importante es que el estudiante tenga claro que el diferencial de I llega hasta la recta tangente de la función. Por eso escúchenlo a masa, porque después de esto, de haber hecho esto, hay que dar una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. El diferencial de una función representa el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en correspondencia con el incremento delta X. Repito entonces, la diferencial de una función es el incremento de la recta tangente a la curva en el punto en correspondencia con el incremento delta X. ¿Por qué habla en correspondencia? Porque de acuerdo al delta X, yo voy a tener un respectivo diferencial. Acuérdense que el diferencial llega hasta la recta tangente. Repito entonces, la diferencial de una función es el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto P en correspondencia con delta X. Fíjense, dicho de otra manera, la recta tangente en el punto P tenía esta ordenada. Cuando yo incremento, la recta tangente tiene esta ordenada. Si yo a esto le resto esto, obtengo esto y eso es el diferencial. Por eso insisto y repito, reitero varias veces para que ustedes le queden. El diferencial de una función es el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto P en correspondencia con el incremento delta X. Es decir que lo van a tener que escribir varias veces para que lo puedan entender. En este caso particular, de este dibujo, por la concavidad que tiene la curva, se da que el diferencial de I, y eso lo tienen que recalcar, el diferencial de I, en este caso particular, es mayor que el delta I. Pero no siempre ocurre eso. Se puede dar el caso de que justamente el delta I sea mayor que el diferencial de I. Es decir que para que eso suceda, vamos a hacerlo al dibujo acá, entonces le quedan las dos cosas juntas, para que eso suceda es necesario que la concavidad de mi función sea distinta. Fíjense lo que va a pasar. Si yo tuviera una curva que hace este movimiento, y yo tomo un punto P en el cual dibujo la recta tangente, vamos a dibujar la recta tangente, por ejemplo ahí. Entonces ahora, yo digo que acá yo tengo el punto P. Esto sería X. Esto es mi punto P. Y ahora yo acá tengo el incremento de delta X, ¿ven? Esto es delta X, esto es X más delta X, y observen detenidamente. Si yo trazo una paralela acá, y dibujo las mismas letras que tengo allá, esto sería A, acá tendríamos B, y acá tendríamos C. Entonces, observen ahora cómo quedarían las cotas. Miren. Esto hasta B es el diferencial de I. Y esto es delta I. Fíjense que delta I siempre llega hasta la función y el diferencial de I llega hasta la recta tangente. Tengan cuidado con eso. Entonces, en este caso particular, se da todo lo contrario. Es decir, que el diferencial de I es menor
que delta I, cosa que acá ocurría lo contrario. Entonces, son las dos alternativas que se pueden presentar. Es muy raro, pero puede ocurrir que el diferencial de I y el delta I sean iguales. Eso sucede normalmente en las rectas. Cuando yo tengo, en vez de tener una curva, yo tengo una recta, en ese caso la recta tangente es la misma recta, por lo tanto no habría diferencia entre el delta I y el diferencial de I, y en ese caso serían iguales. Pero nosotros buscamos la generalidad de las cosas, y entonces lo que le puede suceder al estudiante, lo más común, es que el diferencial de I sea mayor que el delta I, o que el diferencial de I sea menor que el delta I. ¿Y de quién va a depender eso? Todo va a depender de la concavidad que tenga nuestra función. Es decir, si la función tiene una concavidad de este tipo, o si tiene una concavidad de este tipo, de eso va a depender lo que estamos hablando. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá terminaría el tema diferencial, es decir, que no es otro tema la interpretación geométrica. Es decir, que primero damos la forma analítica, o sea, todo lo que sea la definición de diferencial, y después mostramos en el dibujo quién es el diferencial de I. Acuérdense, porque los dibujos que hacen ustedes, generalmente en los exámenes, son muy rudimentarios, porque no lo practican. Es decir, también hay que practicar el dibujo. Fíjense que todos y de ahora en más, van a ver que todos los temas que vienen siempre van asociados a un gráfico. Entonces, tienen que siempre practicar también el dibujo. El estudiante practica solamente la definición, y al dibujo no le da ningún tipo de artículo, y el dibujo juega un papel importante. Bueno, está bien. Yo por eso le pedí el programa, porque yo no manejo el programa, solamente manejo los temas que hay que dar, y no tengo parámetro con el programa. Porque ahí Acevedo me dice que esto figura en la unidad 2. ¿Puede ser, sí? Que justamente ahí... Capaz el profe porque cuando estaban al principio todavía editadas los grupos por seguirle del aula, no había nota de cátedra en la unidad 3. Capaz estaban juntas la 2 y la 3. No había nota de cátedra. Pero en el programa está, en el programa está. Digo, en la guía de trabajos prácticos, creo que las primeras páginas te muestran el plantel de docentes, de profesores, qué sé yo, y después aparece por ahí el programa. Por eso le pedía que me saquen fotos de esa unidad, de la 2 y de la 3. Entonces yo sabía más o menos dónde estaba, pero no importa. Los temas hay que darlos, pero yo para ubicarme más o menos, y creo que con esto sí terminaría el tema de derivadas. Lo que sí vamos a ver es lo siguiente. Es simplemente a nivel, para que ustedes sepan la aplicación que tiene la derivada en la economía. Entonces podemos poner acá aplicación de la derivada a la economía. Seguramente ya deben tener algún curso hecho de economía, y seguramente estar cursando principio de economía o microeconomía, no sé cómo le llaman a esa materia en primer año, o no. Todavía no Microeconomía tienen en segundo año, profe. ¿Eh? ¿Qué segundo año en microeconomía? Recién ahí, segundo año. Bueno, dentro de los elementos que ustedes trabajan en economía, trabajan con fundamento de economía. Bien. Dentro de los elementos que trabajan en economía, ustedes van a encontrar el costo, van a encontrar el ingreso, y la resta entre el ingreso y el costo. Algunos
economistas lo llaman utilidad, otros lo llaman beneficio. Es más común, creo, que acá en la UNE llamarle beneficio, pero de cualquier manera no está mal llamarlo también utilidad. Bueno, pero no sé bien la explicación económica, pero cada uno de esos elementos tiene lo que se llama el costo marginal, el ingreso marginal y obviamente el beneficio marginal. Entonces, justamente una de las aplicaciones de la derivada, ustedes van a ver que el costo marginal, vamos a poner acá costo marginal, se lo obtiene, el costo marginal, se lo obtiene derivando el costo total. Es decir que el costo marginal, insisto, es la derivada del costo total. Y justamente cuando el costo marginal se hace cada vez más pequeño, es porque nosotros estamos lo más cerca posible del costo mínimo. Por eso es importante llevar las dos tablas. Creo que en economía le hacen hacer un sistema de tablas donde calculan el costo total y el costo marginal. Y el costo marginal, a medida que va disminuyendo, se va haciendo cero, quiere decir que estamos en presencia del costo mínimo. Y lo mismo sucede con el ingreso marginal. El ingreso marginal justamente es la derivada del ingreso total. Repito, el ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Y justamente acá sucede todo lo contrario. A medida que el ingreso marginal se hace cada vez más chiquito, o sea, tiende a cero, significa que yo estoy en presencia del ingreso máximo. Es decir, que si yo quiero detectar dónde se encontraría el ingreso máximo, tendríamos que buscar en la tabla del ingreso marginal cuál es el menor valor. Y ahí estoy cerca del ingreso total. Y en el caso de que yo tuviera que calcular el beneficio o utilidad marginal, ¿qué va a suceder? El beneficio marginal no es nada más ni nada menos que la derivada del beneficio total. Y como el beneficio total es el ingreso menos los costos, y la derivada de la resta es la resta de la derivada, podríamos decir entonces que es el ingreso total derivado menos el costo total derivado. Es decir, que podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas, es decir, que podemos usar las derivadas anteriores y las restamos y obtenemos exactamente el beneficio marginal. Entonces, repito, ahí tenemos aplicaciones de la derivada, es decir, si el estudiante quisiera calcular la fórmula o la ecuación del costo marginal, ingreso marginal y beneficio marginal, tiene que usar derivadas. Derivando el costo, obtiene el costo marginal. Derivando el ingreso, obtiene el ingreso marginal. Y derivando el beneficio, obtiene el beneficio marginal. Es decir que a lo mejor estas cosas todavía no la entienden, pero justamente cuando vayan a cursar esta materia, ahí un poco más claro le van a quedar las cosas. Porque en años anteriores, ustedes cursaban esta materia, o sea, la parte de economía, no sé si se llamaba micro o principio de economía, no me acuerdo cómo se llamaba, y ¿qué pasaba? El profesor no le podía explicar usando derivadas porque ustedes todavía no sabían lo que era derivar. Y entonces ahí había unos conflictos, entonces el profesor tenía que más o menos dar la clase de otra manera, o algunos derivaban y el estudiante no sabía de dónde salían esos valores. Hoy, para el profesor de economía y para el estudiante, es mucho más fácil porque justamente ve, como me dijeron ustedes, que recién van a cursar el año que viene, entonces cuando cursen, ya el profesor va a decir, bueno, acá derivamos, y ustedes van a saber de qué está hablando y van a poder derivar, inclusive más de uno le va a dar alguna cátedra a los profesores, porque acuérdense que ellos son economistas y no profesores de matemáticas. Bueno, en realidad Massa tampoco profesor de matemáticas. Eso es un pequeño detalle nada más. Fíjense la